¿Y si bajo nuestros pies existiera un mundo oculto que la ciencia apenas comienza a comprender? Desde castillos en las profundidades hasta campanas del infierno en cenotes. Hoy exploraremos lo que los biólogos encontraron en cuevas profundas y antiguas. Número 8. El castillo de la cueva. Escondido en las profundidades de las brumosas montañas kársticas de Eslovenia, se encuentra una fortaleza sin igual. El castillo de Predjama, conocido como el castillo de la cueva, parece menos construido que forzado por la propia tierra. Se aferra a un imponente acantilado, justo a la entrada de una cueva enorme, como si la montaña lo hubiera tragado hasta la mitad. Los muros no se limitan a apoyarse en la roca, sino que crecen a partir de ella, fusionando piedra con piedra, hasta que resulta imposible distinguir dónde termina la naturaleza y dónde empieza el castillo. Y ese es solo el principio del misterio. Esta extraña criatura de piedra se ha mantenido en pie durante más de 800 años. Y durante todo ese tiempo, ha ostentado el título del castillo-cueva más grande del mundo. Incluso los récords Guinness lo avalan. Pero la verdadera historia del castillo de Predjama no reside en su tamaño. Se encuentra en los secretos que esconde. Hace mucho tiempo, un caballero desafiante llamado Arasem de Predjama hizo de este inquietante lugar su escondite. No era un caballero cualquiera, era un noble rebelde que se atrevió a enfrentarse a los poderosos Habsburgo. Y cuando fueron a por él, creyendo que podrían atraparlo como a un animal, descubrieron lo equivocados que estaban, porque Arasem guardaba un secreto. Bajo el rocoso interior del castillo se extendía un laberinto de túneles ocultos. Mientras el ejército imperial acampaba en el exterior durante más de un año, creyendo haberlo acorralado, Arasem usó esos túneles para introducir provisiones a escondidas e incluso provocar a sus enemigos. Algunos dicen que respondía al fuego de los sitiadores y luego se desvanecía en las sombras como un fantasma. Pero eso no podía durar para siempre. Un día, alguien de su círculo lo traicionó. La leyenda cuenta que en el año 1484, justo cuando estaba sentado en el inodoro de una de las cámaras superiores, una bala de cañón atravesó la pared de piedra. Lo alcanzó donde estaba sentado. Los detalles son desoladores, y poco importa si cada parte es cierta o no, porque la historia se ha mantenido viva durante más de 500 años. Se cuenta una y otra vez, y nadie puede mirar la ventana del baño sin imaginar el momento. Pero el escalofrío no termina ahí. Incluso ahora, al recorrer el castillo, se siente como si el aire mismo transportara historias bajo los elegantes arcos y los desgastados tapices. Los murciélagos anidan en las cuevas inferiores. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta misma cueva se convirtió en refugio para los partisanos, la resistencia escondida justo donde Arasem se había ocultado. Y en tiempos más recientes, ha cautivado la imaginación de narradores de todo el mundo. Algunos dicen que George R.R. Martin, el creador de Juego de Tronos, se quedó sin palabras con el lugar. No es difícil imaginar por qué. Su mezcla de peligro y romance, de belleza y extrañeza, parece sacada de una novela de fantasía. Predjama puede ser hermoso, pero también profundamente inquietante. Eso es lo que lo hace inolvidable. Y sin embargo, esto es solo el primer acto. A lo lejos, en las colinas de Kentucky, otra historia se esconde bajo tierra. Número 7. La cueva del río perdido. Escondido en un sumidero boscoso, este lugar comienza como un engaño visual. Al principio solo se ve un río fluyendo apaciblemente, hasta que se desliza bajo una cornisa de piedra caliza de 15 metros y desaparece en la oscuridad. ¿A dónde va? Esa pregunta ha desconcertado a la gente durante años. Los lugareños creían que este río era el más corto y profundo del mundo. Era una afirmación extraña, pero arraigada en un viejo error. Los primeros exploradores bajaron un peso de medición al agujero azul, que era una impresionante poza turquesa justo cerca de la entrada de la cueva, y leyeron una profundidad de 132 metros. Esto sorprendió a todos, ya que el río parecía tener solo unos 120 metros de profundidad. Las matemáticas no tenían sentido. Aún así, la historia perduró, y pronto se convirtió en leyenda. Ripley's Believe It or Not incluso lo declaró uno de los ríos más extraños del mundo. Pero la cueva tenía otra cara. En la década de 1930, alguien tuvo una idea tan extraña que casi parecía inventada: convertir la entrada de la cueva en una discoteca. Y así lo hicieron. Un hombre llamado Jimmy Stewart construyó la discoteca Cavern dentro de la cueva.
Se convirtió en un lugar de moda, atrayendo incluso a artistas nacionales como Dinah Shore. La revista Billboard la calificó como la única discoteca con aire acondicionado de Estados Unidos, gracias a la constante brisa de 12 grados que soplaba desde las profundidades de la cueva. La energía del lugar provenía del propio río, y una rueda hidráulica giraba y alimentaba un generador de 15 kilovatios completamente independiente de la red eléctrica. Funcionó durante un tiempo, pero una vez que el aire acondicionado se popularizó, la novedad se desvaneció. Para la década de 1960, la música cesó y la cueva, antes llena de vida, quedó sumida en el silencio. Y fue entonces cuando comenzó la decadencia. Con el tiempo, la gente empezó a arrojar basura en la cueva. Durante décadas, fue tratada como un lugar olvidado. Pero en la década de 1990, los voluntarios locales se alzaron, limpiaron, lucharon y se negaron a que la historia terminara allí. Y poco a poco, la cueva volvió a la vida. Sin embargo, algunas cosas nunca se fueron. Aún corren rumores sobre Jesse James, escondido en las sombras después de un robo. La verdad es incierta, pero la historia es irresistible. Otros hablan de soldados de la Unión que se ahogaron aquí durante la Guerra Civil. Más inquietantes aún son las historias de médicos que introducen a escondidas a presos condenados en la cueva para realizar disecciones secretas. Incluso las historias de fantasmas han encontrado cabida aquí. Algunos dicen haber visto a una mujer con un largo vestido blanco bailando sola en el viejo suelo de la caverna. Dicen que no mira hacia arriba, simplemente da vueltas una y otra vez al ritmo de una música que ya no suena. Además, la cueva aún puede volverse violenta. En la primavera de 2021, una serie de tormentas azotó la zona. Las aguas inundaron la cueva y dañaron senderos, y los equipos se apresuraron a reparar lo que la naturaleza había destruido. Incluso ahora, el río que se desvanece bajo tierra nos recuerda que aún no ha terminado de contar su historia. Pero no encontrarás nada parecido a lo descubierto en la siguiente cueva. Número 6. La cueva de la flauta de caña. Bajo los densos juncos verdes de Guilin, China, se encuentra una cueva que parece casi irreal. Estos altos juncos no son plantas comunes. Se pueden tallar en flautas, por eso la cueva se llama Cueva de la Flauta de Caña. A primera vista, la entrada parece tranquila y silenciosa, pero una vez dentro, todo cambia. Un mundo oculto se abre de repente, uno que se siente más como un sueño que como un lugar terrenal. Las paredes adquieren formas que parecen esculpidas por un genio, pero ningún artista las ha tocado jamás. Las columnas se alzan como pilares de un palacio olvidado. Cortinas de roca parecen flotar en el aire, y formas de animales se asoman por las esquinas. Pero esto es lo que realmente cautiva. Los focos proyectan ondas de color sobre cada superficie. Púrpura, verde, dorado y azul se deslizan sobre la piedra, como si la cueva misma respirara luz. Se siente como si se hubiera entrado en un templo subterráneo brillante iluminado por una fuerza ancestral. La gente se detiene en seco, boquiabierta, sin saber si están caminando por la naturaleza o subiendo a un escenario de neón. Y eso es solo el principio. Todo el espacio está hecho de piedra caliza, moldeado únicamente por el tiempo y el agua. Un guía lo llamó una vez el Palacio de las Artes Naturales, y esa descripción parece demasiado simple. Los eruditos conocen este lugar desde hace más de 1000 años y descubrieron más de 70 grabados y poemas en las paredes, dejados por viajeros desde la dinastía Tang, alrededor del año 792. Pero de alguna manera, este mágico lugar desapareció de la memoria. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, algo sucedió. Cuando las fuerzas japonesas invadieron China, los refugiados huyeron a las colinas. Algunos encendieron antorchas dentro de la cueva para refugiarse. Y fue entonces cuando vieron las inscripciones olvidadas, las paredes brillantes y el milagro oculto a plena vista. Desde ese momento, la cueva de la flauta de caña regresó al mundo. Recorrerla se siente como caminar por una galería de arte natural, creada no por manos humanas, sino por la tierra misma. ¿Y cuánto tiempo tardó en formarse este lugar? La piedra caliza data de unos 180 millones de años. Eso es antes de la era de los dinosaurios. Durante millones de años, permaneció en silencio, aislada del mundo. Y ahora, gente de todo el mundo viaja solo para verla. Algunos visitantes comentan cómo las formaciones parecen brillar. Ese resplandor proviene de diminutos cristales dentro de la piedra. A veces aparecen extrañas plantas o algas,
como partículas brillantes que se adhieren a las paredes de la cueva. En conjunto, estos detalles convierten la cueva en una especie de máquina del tiempo. Es un lugar donde la poesía antigua aún aguarda en las paredes de piedra, y las luces del siglo XXI ahora trazan los contornos de formas prehistóricas. Pero esta no es la única maravilla subterránea que se esconde bajo tierra. Viaja a Polonia, y allí, bajo la tranquilidad del campo, te espera algo aún más increíble. Número 5. La mina de sal de Wieliczka. No escondida en un bosque, sino enterrada en las profundidades de la roca, la mina de sal de Wieliczka guarda una sorpresa inesperada. Durante más de 700 años, los mineros excavaron aquí no en busca de oro ni joyas, sino de sal. Y al hacerlo, lograron algo que pocos soñarían jamás. Construyeron una catedral subterránea. A unos 100 metros bajo la superficie se encuentra la capilla de Santa Kinga. No parece construido, sino más bien un sueño. Las paredes, los suelos, los techos e incluso las lámparas de araña, todo está hecho de sal. Al principio, se desciende por una escalera de madera. Luego se abre un amplio salón de 12 metros de ancho, 18 de profundidad y 54 de largo. Incluso el suelo es una losa continua de sal pulida. Al frente de la sala se alza un altar, pero no es de mármol ni de piedra. Eso también es sal, tallada durante décadas por mineros que no eran solo obreros, sino artistas. Una de las características más impresionantes es una escultura mural de la Última Cena, tallada con tanta destreza que las figuras parecen a punto de girar la cabeza y hablar. El altar mayor, diseñado por Józef Markowski, alberga las reliquias de la mismísima Santa Kinga. La leyenda dice que una vez arrojó su anillo de compromiso a una mina de sal húngara. Siglos después, se encontró en la misma mina donde se encuentra esta capilla. Esa historia le valió el nombre de fundadora de Wieliczka. Incluso los candelabros captan la luz como si fueran cristal, pero en realidad son cristales de sal, fundidos y reformados hasta brillar. Mires donde mires, santos y ángeles aparecen en la sal. Incluso Dante y Copérnico tienen un lugar, y cuanto más profundo te adentras, más extraño se vuelve. Esta mina es ahora Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus túneles se extienden a lo largo de 2 kilómetros, y los visitantes suelen pasar horas recorriéndolos. Sin embargo, todos esos caminos conducen a un solo lugar, la catedral, y todavía se utiliza. Aquí se casan personas. La misa se celebra en un silencio tan profundo que parece estar bajo el agua. La acústica es tan perfecta que los músicos dan conciertos dentro de las bóvedas. Incluso durante la época del régimen comunista, valientes parejas se casaban aquí en secreto. Pero si crees haber visto la obra de arte más antigua de la humanidad, no la has visto. No hasta que vayas a Nueva Zelanda. Número 4. Las cuevas de luciérnagas de Waitomo. En cuanto entras en las cuevas Glowworm de Waitomo, sientes como si hubieras entrado en otro mundo. La oscuridad te envuelve, densa y absoluta. Pero entonces, a medida que tus ojos se adaptan, las sombras se abren sobre ti. El techo comienza a brillar, no con intensidad, sino suavemente, como la luz de las estrellas ascendiendo en reversa. Miles de diminutas luces azules y verdes aparecen, dispersas como una vía láctea oculta por el cielo de piedra. Y en ese silencio, comienza la magia. El barco bajo tus pies avanza a la deriva. Se mueve silenciosamente, deslizándose por un río subterráneo que parece vibrar con energía ancestral. A la luz de las velas, los exploradores contemplaban antaño las irregulares formaciones de piedra caliza que se alzaban a tu alrededor. Paredes que ondulan como cortinas, rocas que forman extrañas formas y reflejos que brillan en el agua quieta. Pero cuando esa vela se apaga, todo cambia. En la oscuridad total, el techo irrumpe con luz. Cada punto sobre ti brilla, como si estuviera iluminado desde dentro. Estas no son estrellas comunes, sino luciérnagas, diminutas criaturas que cuelgan del techo de la cueva. Cada una teje un hilo de seda que se mece ligeramente. Se siente como caer en un sueño, pues no hay más sonido que el del agua, ni más movimiento que el de la propia respiración. Mucho antes de que los forasteros conocieran este lugar, los maoríes ya entendían su secreto. Durante generaciones, se han transmitido historias de grandes criaturas acuáticas, las Taniwa, que excavaron estas cuevas y protegieron a los espíritus resplandecientes que albergaban. El nombre que les dieron a las luciérnagas fue Titiwai, que significa luces reflejadas en el agua, un nombre tan evocador como el propio lugar.
En 1887, un jefe maorí llamado Tane Tinorau y un topógrafo inglés, Fred Mace, decidieron explorar más allá de lo que nadie había hecho antes. Entraron en la cueva en una pequeña barca, avanzando lentamente a través de la oscuridad al doblar una curva. Sin previo aviso, el techo se iluminó sobre ellos. Sosteniendo solo una vela, entraron a la gruta de las luciérnagas. Años después, los historiadores aún hablarían de ese momento con asombro, como si esas luces los hubieran estado esperando. Solo un año después, Tinarau comenzó a guiar a los visitantes por las cuevas. No había senderos formales ni luces, solo la barca y la oscuridad. Cobraba la entrada, e incluso entonces, la gente se sentía atraída por el misterio. Sin embargo, lo que llamamos luciérnagas no son realmente luciérnagas. Son las larvas de pequeños insectos llamados Arachnocampa luminosa. Cuelgan del techo de hilos de seda. Su brillo se crea mediante un proceso químico natural, similar al de las luciérnagas. Cada punto brillante es una trampa que atrae a pequeños insectos como polillas o mosquitos hacia las pegajosas líneas de seda. La cueva puede parecer pacífica, pero esconde una silenciosa lucha por la supervivencia. Los científicos han estudiado a estas criaturas de cerca. El brillo proviene de dos compuestos, la luciferasa y la luciferina, que se mezclan en los órganos del gusano para crear luz fría. En el mundo de la cueva, carente de nutrientes, estas larvas pueden sobrevivir durante semanas, a veces meses, sin alimento. Aún así, esperan, brillando y suspendidas en la oscuridad. A medida que tu bote se adentra, puedes ver cómo los hilos captan la luz. Algunas larvas se retuercen, atrapando a sus presas. Es hermoso, pero también extraño, una cacería silenciosa que se desarrolla sobre tu cabeza. Sin embargo, a miles de kilómetros de distancia, en Oregón, te espera una oscuridad diferente. Número 3. La cueva del río de lava. Bajas por una empinada escalera metálica desde un tranquilo aparcamiento y pasas bajo un arco bajo de roca. Al principio, solo hay una sombra. Luego, con un simple movimiento de la linterna, aparece un túnel. Y es largo, negro e interminable. Estás dentro de la cueva del río de lava. El aire frío te golpea de inmediato y se mantiene alrededor de los 5 grados Celsius, sin importar la estación. Incluso en pleno verano, tu aliento se vuelve blanco. El techo se curva como el interior de una catedral. Pero aquí no hay vidrieras, solo formaciones ásperas y afiladas de basalto negro, moldeadas por el calor y el tiempo. Te mueves lentamente, tu luz cortando un haz estrecho a través de la oscuridad total. Cada paso resuena y luego desaparece. No hay viento ni pájaros, solo sonidos propios. ¿Cómo se encontró este lugar? Esta cueva es el resultado de una erupción que tuvo lugar hace unos 65.000 años. En aquel entonces, el volcán Newberry derramó ríos de lava por el centro de Oregón. A medida que la superficie se enfriaba y endurecía, la lava debajo seguía moviéndose, excavando un canal. Cuando el flujo finalmente se detuvo, el espacio que había dejado atrás permaneció hueco, silencioso y perfectamente conservado. Mucho antes de que los exploradores modernos la encontraran, las tribus nativas conocían la extraña formación. Lascas de obsidiana descubiertas en las cercanías sugieren que la cueva se usaba como refugio. Pero no fue hasta el año 1889 que un cazador pionero documentó oficialmente su existencia. Con una extensión de más de 1.675 metros, la cueva del río de lava es el tubo de lava continuo más largo de Oregón. Sin embargo, caminar no es fácil. No hay luces instaladas, solo el equipo que lleves. Los guardabosques recomiendan 2 frontales, y si pierdes las pilas, la oscuridad te engullirá por completo. Algunas zonas de la cueva son anchas y lisas, otras son estrechas, irregulares, y están salpicadas de rocas caídas. En una sección, el túnel se estrecha tanto que hay que arrastrarse. El aire se enfría y persiste un ligero olor a azufre, mientras que los cristales de hielo brillan en las paredes. Aquí, la lava ha formado extrañas columnas nudosas, a las que la gente llama ciclos de lava. Algunas se elevan como estalagmitas, otras cuelgan bajas. Y en un momento dado, el agua que gotea constantemente del techo se convierte en la única pista de que el túnel está llegando a su fin. La escorrentía cargada de arena ha llenado lentamente este extremo durante siglos. Nadie sabe qué tan profunda es la arena, ni qué hay más allá.
El misterio es parte de lo que lo hace inolvidable, porque podría haber otra cámara, un túnel derrumbado, o tal vez algo nunca visto. Pero por ahora, permanece sellado. 30 metros más arriba, los coches circulan por la autopista 97. Pero aquí abajo, el tiempo parece congelado. En invierno, la cueva se cierra por completo. Los murciélagos vienen aquí a hibernar, y los funcionarios del parque no se arriesgan. Los visitantes deben lavarse las botas para evitar la propagación del hongo de la nariz blanca, una enfermedad que puede devastar las poblaciones de murciélagos. Subiendo las últimas escaleras, emerges a la luz del sol. Pero en tu interior, perdura el recuerdo de haber caminado por un túnel excavado por el fuego bajo capas de roca milenaria. Número 2. Las cuevas de cristal de Ábaco. Muy por debajo de las majestuosas crestas cubiertas de frondosos pinos de la isla de Ábaco, mucho más allá de la deslumbrante superficie bañada por el radiante sol caribeño y el envolvente aire tropical que acaricia la piel, se esconde un universo submarino completamente oculto que muy pocos afortunados han tenido el privilegio de contemplar, y un número aún más reducido ha logrado comprender en toda su magnitud. Este no es, en absoluto, un simple sistema de cuevas ordinario que podría encontrarse en cualquier rincón del planeta. Es, en realidad, un fascinante reino resplandeciente de aguas perfectamente cristalinas y absolutamente tranquilas, donde los intrépidos buceadores que se atreven a visitarlo deben iniciar su descenso en el más completo silencio, dejando atrás cualquier preconcepción o expectativa sobre cómo la naturaleza puede manifestarse en sus formas más extrañas y maravillosas. Para acceder a este mágico lugar escondido de las miradas cotidianas, los aventureros buceadores deben equiparse meticulosamente con gruesos trajes de neopreno especializado que los protegerá durante la inmersión, para luego deslizarse con extremo cuidado por los estrechos sumideros de agua dulce que sirven como misteriosas entradas a este mundo subterráneo. El descenso comienza de manera relativamente tranquila y ordinaria, pero conforme los exploradores avanzan paulatinamente hacia las profundidades, el entorno empieza a transformarse de maneras cada vez más extraordinarias e inesperadas. Al poco tiempo de iniciar esta travesía vertical, los buceadores alcanzan lo que los científicos denominan haloclina, una fascinante capa temblorosa que asemeja un delicado cristal líquido donde el agua dulce, significativamente más ligera, flota naturalmente sobre el agua salada, considerablemente más pesada y densa. Basta un solo y sutil empujón a través de esta barrera natural para que todo el panorama cambie dramáticamente ante los ojos del asombrado visitante. El agua súbitamente se espesa de manera perceptible. La luz ambiental se transforma en un hipnótico tono azul verdoso de profundidad indescriptible, y las tenues sombras que antes eran reconocibles se difuminan gradualmente hasta convertirse en algo completamente nuevo e indescifrable para la mente humana. Lo que los buceadores experimentan a continuación resulta casi demasiado surrealista e impactante para ser descrito con palabras terrenales. Dentro de estas enigmáticas cuevas inundadas desde tiempos inmemoriales, las antiguas paredes rocosas estallan con espectaculares formaciones minerales que parecen extraídas más de los sueños fantásticos que de cualquier tratado de geología convencional. Delicadísimas rosas de cristal, formadas durante milenios, florecen majestuosamente en los techos cavernosos, mientras que imponentes columnas calcáreas de proporciones colosales se elevan majestuosamente desde el suelo arenoso hasta alcanzar el techo distante, semejando los majestuosos pilares de un palacio ancestral olvidado por el tiempo y la civilización. Absolutamente todo en este entorno privilegiado brilla tenuemente con luz propia, delicadamente bañado por los rayos lumínicos que se refractan mágicamente a través del agua cristalina y la roca translúcida, creando así un mundo etéreo que parece haber quedado perpetuamente suspendido en un tiempo diferente al nuestro. Estas maravillas geológicas son conocidas oficialmente como las legendarias cuevas de cristal de Ábaco. Los locales y científicos las identifican con nombres sencillos pero evocadores como Cueva de Ralph o Cueva de Dan, aunque sus formas milenarias y estructuras primigenias delatan claramente que estamos ante fenómenos naturales mucho más antiguos e intactos de lo que cualquier denominación moderna podría sugerir. En un momento particularmente memorable de la exploración submarina, los buceadores ingresan cautelosamente
a una impresionante cámara subterránea conocida entre los iniciados como la fábrica de vidrio, un nombre que apenas hace justicia a su sobrecogedora belleza mineral. Un experimentado explorador, visiblemente emocionado, describió poéticamente lo que contempló allí como una repentina y abrumadora explosión de caramelo rocoso cristalizado, simultáneamente delicado al tacto, potencialmente peligroso para la preservación y absolutamente deslumbrante para la vista humana desde cualquier ángulo que se observe. Las peculiares capas de un intenso color marrón anaranjado que recubren parcialmente algunas secciones de las paredes submarinas provienen, según han determinado los geólogos tras exhaustivos análisis, del antiquísimo polvo mineral originario del desierto del Sahara, que fue arrastrado pacientemente por las corrientes oceánicas a través de miles de kilómetros y quedó finalmente atrapado en los cristales subacuáticos con el implacable paso de los siglos y milenios. Número 1. Las campanas del infierno del cenote Zapote. En México, otra cueva esconde un bosque, pero este está invertido. Para llegar a él, los buzos deben descender a las aguas del cenote Zapote. Al principio, parece un cenote más, un sumidero tallado en la piedra caliza por el tiempo. Pero una vez que se pasan los 27 metros, el agua se espesa. Una capa sulfurosa silba bajo el cuerpo. Y luego, a medida que uno se hunde, comienzan a aparecer más formas. Del techo cuelgan extraños conos. Parecen campanas gigantes de piedra, cada una de entre 1,5 y 2,4 metros de largo. Se mecen ligeramente en el agua, silenciosas y fantasmales, como si estuvieran esperando a sonar. Los buzos las apodaron las campanas del infierno. Nadie había visto nunca nada parecido. Cuando el científico local Jerónimo Avilés vio las formaciones por primera vez en 2011, supo de inmediato que algo andaba mal. No eran estalactitas normales. Estaban vivas, rebosantes de bacterias y algas que se alimentaban del sulfuro de hidrógeno que ascendía desde las profundidades. A medida que este gas tóxico asciende, organismos microscópicos se alimentan de él. Al hacerlo, modifican la composición química del agua circundante, volviéndola ligeramente alcalina. Esto desencadena una precipitación lenta y constante de yeso. Con el paso de los siglos, los conos crecen, capa a capa. Cada campana es un monumento viviente moldeado por los microbios y el tiempo. Lo que hace única a la campana de Zapote es su tamaño y forma. En ningún otro lugar del mundo son tan grandes ni tan perfectas. Algunos científicos creen que la forma de campana se debe a las burbujas de dióxido de carbono atrapadas que ascienden por el agua, tallando la base al flotar. Solo bajo condiciones muy específicas, donde el techo de la cueva es plano y está empapado en esa capa tóxica, pueden crecer estas formaciones. Una de las campanas más grandes, conocida simplemente como Big Mama, mide 4 por 4 metros. En el fondo del cenote yace el tronco de un árbol milenario, con más de 4.500 años de antigüedad. Ha estado allí tanto tiempo que pequeñas campanas han crecido por todas partes, con edades que van desde los 30 hasta los 200 años. Bucear entre ellas es como adentrarse en un sueño. Estás completamente rodeado de piedras vivas que flotan en una luz esmeralda. Cada centímetro del techo parece estar vivo. Y aunque el lugar parece inmóvil, siempre hay movimiento. Los microbios se arremolinan en la bruma. La luz parpadea contra la curva de cada campana. Y a tu alrededor, el azufre te recuerda que esta belleza es mortal. Quedarse demasiado tiempo no es una opción. El aire nocivo puede irritarte la garganta y quemarte los pulmones. Los buceadores deben ascender rápidamente. Volver a respirar aire fresco se siente como un milagro. Pero incluso en la superficie, el recuerdo perdura. Las campanas, el silencio, la sensación de que algo antiguo y poderoso aún se balancea bajo la selva. Y luego está el secreto más profundo de todos. En la mina de Naica, en México, enterrada a gran profundidad bajo el suelo del desierto, se descubrió una cueva de cristales que parece demasiado fantástica para ser real. Cuando los mineros Juan y Pedro Sánchez atravesaron una pared inundada en abril de 2000, la encontraron, una enorme cámara llena de cristales más grandes que autobuses. La cueva había estado una vez bajo el agua, llena de salmuera rica en minerales, calentada por el magma de las profundidades. Esa agua, casi hirviendo, a más de 54 grados Celsius, había permitido que el yeso creciera sin perturbaciones durante 500.000 años. Cuando las bombas de la mina finalmente drenaron el espacio,
Lo que se reveló asombró al mundo. Algunos de los cristales de selenita medían más de 11 metros de largo y 1 metro de grosor. Cada uno parecía un rayo de luz congelado, translúcido y nítido. Juntos, formaban un bosque de piedra, un lugar donde las paredes brillaban con una pureza y un tamaño inimaginables. Pero recorrer esta maravilla no era fácil. El calor en el interior alcanzaba niveles mortales. Con un 99% de humedad y un aire casi hirviente, se sentía como estar atrapado en una sauna. Los científicos tuvieron que usar trajes especiales de refrigeración, e incluso así, solo podían permanecer allí de 30 a 45 minutos seguidos. Un instante de más, y el cuerpo podía dejar de funcionar. A pesar del peligro, los equipos de investigación siguieron adelante. Estudiaron los cristales con la esperanza de desvelar los secretos de la formación de la Tierra. Descubrieron que la pureza y el lento crecimiento de los pilares los convertían en registros perfectos de la historia geológica. Pero los riesgos eran demasiado grandes. Finalmente, la mina se selló de nuevo. Se apagaron las bombas. El agua regresó, inundando la cámara y preservando los cristales en su estado natural. Nos vemos en el próximo video.